Hola, ¿cómo les va? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y la propuesta de hoy son estos bolsos divinos que ya los veníamos publicando hace tiempo y sé que lo han pedido muchísimo para que lo podamos compartir y acá están. Es un trabajo precioso, está hecho en base a una flor muy conocida. Miren qué bonito. Este es el fondo, divina, divina. Ya conocemos muchos esta flor hermosa. Hoy la compartimos un poco más grande y convertimos esa flor en este bolso precioso. Ustedes van a elegir los materiales, obviamente que se puede hacer con hilo de algodón, ya se los comento en el tutorial. Lo pueden hacer caladito así como está o lo pueden forrar. La idea es divertirnos, tejer un bolso re canchero, muy alegre, muy colorido, para la playa o para el invierno también lo podemos usar tranquilamente porque nos alegraría mucho esos días frescos como estamos viviendo hoy aquí en la Argentina. Pero miren qué bonito bolso, muy amplio y con mucha, mucha alegría y mucho color como nos gusta tejer desde aquí, como me encanta tejer y compartir con ustedes. ¿Qué les parece si ya nos ponemos a tejer esta belleza? Acá lo tenemos de cerca, este bolso que tanto, tanto les gustó. Obviamente que a mí también, lo tejí hace rato. Pero bueno, el otro día compartiéndolo en las redes, una vez más, sé que se enamoraron como me enamoré yo, así que lo vamos a compartir obviamente. Tiene esta base, la habrán visto millones de veces porque se usa más chiquitito, se usa muchísimo, lo han usado como agarradera, pero miren cuánta utilidad que pueden tener. Lo hacen un poquito más grande y también hacen unos regios almohadones preciosos, bien vistosos. Y bueno, así vamos a empezar con este bolso divino. Miren, tiene hecho un botón de lana. Miren qué bonitos que son, que los invito a nuestra sección de técnicas que pasen porque hicimos varios de estos botones y todos son bellos para combinar con prendas y con bolsos. Miren qué lindos que quedan realmente muy bonitos. Esto lo tenemos en nuestra sección de técnicas y el cordón que le hice, esta correa que le hice al bolso, también tenemos hecho este cordoncito que es un cilindro. Miren qué bonito que queda. Está tejido en nuestra sección de técnicas que lo compartimos con otros cordones para combinar y es una elección. Ustedes van a elegir qué le quieren colocar como correas, pero bueno, este cordón me pareció fantástico y el botón también queda muy bien. Como les comentaba, yo lo hice con lana, que como siempre digo, lo pueden tejer con hilos de algodón de colores que queda muy muy lindo y mucho más veraniego. Pero a mí me gusta esta lana, en principio porque, bueno, es mi preferida. Yo sé que hay lanas de todo tipo, de muchas calidades. Esta calidad es muy linda, es de LHO. Es una lana muy finita como para tejer a máquina o prendas de bebé, que yo siempre la elijo por los colores, bueno, la calidad que es bárbara y también porque a la hora de hacer puntos y compartir desde una cámara, desde un tutorial que no estamos ahí como para verlo personalmente, estos puntos se ven perfectamente, se notan muy bien. También es por eso que elijo este estilo de lana para tejer y poder compartir con ustedes. Luego ustedes van a decidir qué tipo de material van a utilizar en cada uno de los proyectos. Pero a mí me parece que es fantástica porque se nota muy bien cuando explico algún punto o cuando tenemos que verlo en detalle, se notan perfectamente porque es una lana, miren qué bonita, que también la pueden usar en una sola hebra. Esto porque es una manía que tengo, me gusta muchísimo el resultado final cuando lo tejo doble, pero ustedes pueden elegir algún material con un grosor medio, un grosor un poquito, puede ser más grueso que esto obviamente, entonces pueden hacer el mismo trabajo igual. Pero bueno, yo les comento esos pequeños detalles de taller y manía de cada uno de los tejedores, ¿no? Bueno, acá tengo muchos colores divinos. Incluso lo pueden hacer en un solo color porque tiene tanta variedad de puntos que queda muy, muy lindo. Miren qué caladito que queda, es bien calado, pero la verdad que está hermoso. Este
Lo pueden forrar tranquilamente también, si no lo quieren usar así, pueden hacer o con tela o con algún nylon, también puede ser, y que queda como más armadito. Bueno, vamos a empezar por este centro tan lindo y tan particular, que obviamente ya lo hemos visto muchísimas veces, pero bueno, hay que comenzar a hacerlo. Este tiene un tamaño más grande que el que vemos normalmente por ahí en algún gráfico o en alguna revista. Vamos a empezar con un anillo mágico. Ahí voy. Antes de empezar les voy a mostrar qué aguja elegí, qué número. Elegí esta número 4, puede ser 4,5, puede ser 5. Todo va a depender también del material con que lo van a tejer. Pero si lo quieren un poco más ajustadito o un poco más pequeño, porque es bastante grande, es un bolso bien cumplido. Es como un globo, la verdad que queda divino. Pueden elegir siempre una aguja más pequeña. Entonces yo tengo una aguja número 4 para tejer con estas hebras dobles, ¿sí? Y comenzamos, voy a buscar el color y comenzamos a tejerlo. Acá lo que quiero comentarles es, por ejemplo, yo lo hice con todo las correas, botón, la parte superior y la parte esta, que es la base, digamos, en un color gris topo. En esta ocasión voy a usar este marrón que es como un chocolate y combinar con estos colores que tengo aquí, como para cambiar los colores. Pero bueno, acá voy a empezar por este, que es clarito, divino. Y vamos a hacer un anillo. En el otro bolso el anillo quedó un poquito abierto, pero ustedes si quieren lo pueden cerrar mucho más. Acá en este anillo voy a hacer una cadenita y voy a tejer dentro del anillito 16 puntos bajos. Ahí. ¿Ven? Y lo voy llenando, me quedo tejiendo. Una vez que cargamos los 16 puntitos, voy a cerrar un poco ahí y cierro con un puntito deslizado esta primera hilera ahí y ajusto un poco más la base. ¿Ven? Acá. Esta base, para que no se abra, nosotros lo vamos a enhebrar en una aguja y por aquí adentro vamos a hacer un nudito y luego esconder el resto de la hebra y lo que sobra obviamente se corta. Bueno, eso es para evitar que se abra. En el otro bolso yo lo dejé adrede, quedó un poquito más grande el anillo. Bueno, acá voy a levantar 3 cadenitas y va a ser la altura de mi primer vareta. Ahí estoy sacando un poquito de hebra que estaba apretado. Y dentro de cada uno de estos puntos vamos a tejer 2 varetas. Entonces, yo levanté la primera con 3 cadenitas y en el mismo espacio tejí la segunda vareta. Ahora voy a saltar al próximo punto y repito este aumento. Así me voy a ir haciendo en todo el resto de la hilera un aumento por cada punto que encuentro. O sea que voy a tener 16 aumentos en total. Vieron que viene súper fácil. Me quedo tejiendo toda la hilerita y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, acá terminé con el último aumento y sobre esta primer vareta voy a cerrar con un puntito deslizado, ahí, porque ya voy a empezar a combinar colores. Estas 2 primeras hileras las hice en un solo tono, pero ahora voy a combinar porque vamos a hacer toda una vuelta en media vareta. Voy a combinar este color clarito que es un rosado, si encuentro los extremos. Los uso todo el tiempo, entonces enrosco, desenrosco, enrosco, desenrosco. Bueno, acá voy a elegir dejar esta colita así, me la voy llevando con el tejido. Vamos a hacer así. Tomo ahí mi primer cadenita y voy a tejer medias varetas. Entonces, acá tejo la primera, ahí. Esta hebrita de inicio me la voy a llevar y esta luego cuando la encuentre en el tejido también la voy a llevar por dentro. En el próximo punto tejo un aumento de medias varetas, ahí, o sea que tejo 2 juntitas, ¿ven? Ahí. En el que viene 1 y en el próximo el aumento, así hasta dar toda la vuelta.
Ahí. ¿Vieron qué fácil? Fácil, fácil. Me quedo tejiendo. Acá ya cerré con un puntito deslizado como cada hilera y vamos a tejer varetas. En este caso las varetas van a ir en relieve. Entonces, esta primera voy a ir a abrazar, ahí abrazo el puntito, tejo las 3 cadenitas, que va a ser mi primer vareta, tomo la lazada, voy al lado, otra vez en relieve, hacia atrás y una vez más. O sea que voy a tejer 3 varetas, así, en relieve, una cadenita al aire. Y voy al lado, continúo. Tomo una, ahí, una, busco la otra, son chiquititas porque como son medias varetas las de abajo, tejo la segunda y voy por la tercera. Bueno, una cadenita al aire y comienzo las próximas 3, o sea que vamos a tejer 3 cadenitas al aire, 3 varetas, cadenita al aire, 3 varetas, cadenita al aire, así hasta dar toda la vuelta. Ahí comienzo de nuevo. Bueno, fácil, vieron que les dije que es fácil y es un bolso realmente precioso, que también lo pueden tejer en hilo de algodón, ya se los comenté y queda muy muy lindo. Me voy a quedar tejiendo porque miren qué bonito que ya comienzan a aparecer esos relieves y queda bonito también con los colores. Me quedo tejiendo. Acá estábamos, miren qué bonito, ya cerré la hilera. Ahora vamos a elegir otro color y comenzamos dentro de este arquito de cadena que dejamos ahí, entre medio de las 3 varetas. Bueno, acá vamos a tejer así. Me voy a hacer mi cadenita de inicio, tejo un punto bajo, ahí ajusto, una cadenita al aire y dentro del mismo espacio, o sea en ese arquito de cadena, tejo otro punto bajo, ahí. Una cadenita al aire para saltar estas 3 varetas y en el próximo arco repito, punto bajo, cadena y en el mismo espacio, punto bajo. Ahí, ¿ven? Este es el trabajo que vamos a hacer todo alrededor. Cadenita y otra vez, punto bajo, cadena, punto bajo. Bueno, ahí comienza, estos serían los primeros pasos para esa flor que estamos haciendo. Hasta acá estuvimos haciendo el centro nada más. Bueno, me quedo tejiendo. Acá terminé con la cadenita que va sobre estas 3 varetas y el punto deslizado para cerrar la hilera. Cada hilera la vamos a cerrar con un puntito deslizado. Ahora voy a incorporar el otro color que viene aquí y vamos a trabajar dentro de estos 2 puntos bajos que hicimos la cadenita. Ahí puedo ir más atrás porque como acá está el nudo por ahí no lo ven bien. Bueno, acá, ahí voy a entrar justo donde hicimos esa cadenita al aire, ahí, en este arquito. Y acá vamos a empezar a tejer así. Voy a levantar una cadenita y tejo una media vareta. Ya empezamos con medias varetas. Otra media vareta en el mismo espacio. Ahí voy a hacer una cadenita al aire y en el mismo espacio vuelvo a tejer 2 medias varetas. Ahí. Entonces esto ya comienza a crecer y a hacerse estos pequeños abanicos un poquito más grandes. Ahí hago una cadena al aire y repito, dentro de cada uno de estos arquitos que hemos hecho en la hilera anterior, tejemos así. Una media vareta, 2, una cadena al aire y en el mismo espacio otras 2 medias varetas.
este va a ser el abanico que corresponde a esta hilera. Cadena al aire y repito. Bueno, ahí. Así nos tiene que quedar. Vamos a dar toda la vuelta. Miren qué bonito. Bueno, así va quedando. Miren qué bonita esta combinación de colores. Ahora también vamos a volver a empezar desde el centro, aquí. Y vamos a tejer así. Voy a tejer una cadenita para iniciar con una media vareta. Ahí. Este abanico es un poquito más grande. Ahí. Entonces comenzamos así. Media vareta. Siempre en el mismo espacio. Una vareta y otra vareta. Hice la mitad de un abanico. Voy a separar con 2 cadenitas y vuelvo a repetir este movimiento. Miren, una vareta, otra y bajo con media vareta. Ahí. Así es el abanico que nos toca en esta hilera. ¿Ven? Así todo alrededor. Voy a separar este abanico del otro, del próximo, con una cadenita. Y comienzo una vez más en el centro, aquí, ahí, media vareta, ahí, y las 2 varetas, una, 2, 2 cadenitas y comienzo a la inversa, o sea que bajo 2 varetas y la media vareta, ahí. Siempre vamos a separar un abanico del otro con una cadenita. Y en el centro del abanico 2 cadenitas. Esto va a ser el trabajo que hacemos todo alrededor de esta hilera. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, acá ya terminé esta hilera. Ahora vamos a combinar otro colorcito. Tengo este rosa bebé. Y vamos a hacer así. Una cadenita. Siempre vamos a empezar en el centro de los abanicos. Y tejo una media vareta. Y en este caso van 3 varetas. 1, 2 y 3. Voy a tejer 3 cadenitas. Y otra vez en el mismo espacio vuelvo a tejer 3 varetas. Hay 1, 2, 3 varetas. Ven que ajusto un poquito. Y la última sería una media vareta. Ahí. Entonces este abanico ya es un poquito más grande. Separo con una cadenita y repito. Acá tejo la media vareta y las 3 que corresponden a la mitad de este abanico. Ven que voy a soltar un poquito mi hebra para que no esté ajustada. Siempre traten de tener sus hebritas para tejer que queden flojitas. ¿Ven? Acá tengo la mitad del abanico. Tejo 3 cadenitas. Va creciendo y no solo con la cantidad de varetas o de puntos, acá también porque siempre va a venir un abanico más grande arriba. Entonces le vamos aumentando esas cadenitas. Y si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un almohadón, tienen que tener en cuenta este movimiento. Acá yo voy a repetir en las próximas hileras la misma cantidad. Pero ustedes a medida que van tejiendo, el mismo tejido les va a ir diciendo qué cantidad van a ir sumando. Es muy probable que vayan sumando de a una, obviamente. Pero como muchas veces me han preguntado, cuando terminamos un trabajo y le quieren cambiar el tamaño, entonces siempre conviene de un puntito, van elevando la cantidad a medida que va creciendo en hileras. Entonces de a poquito le van aumentando de a poco. Pero el mismo tejido ustedes se van a ir dando cuenta que se los va a pedir. ¿Ven? También les va a avisar si tiene demasiado aumento, porque esto empieza a ondearse mucho. Entonces, si ustedes notan que tiene mucho aumento, obviamente van a bajar un puntito que podría ser aquí, acá no, porque nosotros esto lo necesitamos, este espacio que tenemos aquí, necesitamos de esa cadena para el punto final, que es el que recorre toda la flor.
Pero si ustedes se fijan, acá yo por ejemplo hice 3 cadenitas, pero si están tejiendo un material que es más grueso, quizás no hagan falta las 3 cadenas, pueden tejer 2 y es suficiente como para que nos vaya formando esta flor. ¿Ven? Que esto acá quedó bien plano. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si esto empieza a ser exageradamente, voy a mostrarlo, ¿no? Algo así, como que empieza a... Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que tenemos demasiados puntos. Y para eliminar ese vuelo, bueno, en las hileras que vienen le vamos bajando esa cantidad, ¿sí? Porque todo depende también del material que vayan a ir utilizando. Bueno, me voy a quedar a tejer toda esta hilera. Recuerden, media vareta y 3 varetas. 3 cadenas, 3 varetas y media vareta. Así está formado este grupito, este abanico. Y en el medio sigo separando con una cadenita. Me quedo tejiendo. Miren qué bonito cómo va quedando. Hermosa la combinación, me encanta. Bueno, acá repetimos este abanico, pero esta vez con 4 varetas. Ya directamente tejemos varetas. Entonces, acá hice la primera y así me voy a quedar tejiendo las 4 varetas. Recuerden, en la anterior era una media vareta y 3 varetas. En este caso vamos a hacer todo varetas. En el medio, ay, se me mezcló acá una hebrita, esperen que lo voy a destejer. En el medio repetimos las 3 cadenitas. 3 cadenitas y otra vez vienen las 4 varetas de este lado. Así va a ser este abanico. Y miren qué bonito, cuánta combinación podemos hacer. Hay tantos colores. O también la pueden hacer con un solo color y al tener estos abanicos y estos calados quedan muy bonito en bolso. Por ejemplo, en un natural piensa uno si lo quiere hacer para verano, pero también se puede hacer en colores, no sé, todo rojo o todo negro, o un tostado también. En un solo color queda muy bonito este bolso. Bueno, acá miren, terminé de tejer estos 2 abanicos. 4 varetas, 3 cadenas, 4 varetas. Una sola aquí entre uno y otro. Y repetimos este movimiento. Me quedo tejiendo toda la vueltita. Acá yo voy a hacer la última hilera de abanicos. Pero ¿qué les comentaba? Ustedes quieren hacerlo más grande, siguen con este tipo de abanico, con la división en el medio. Este último que voy a hacer yo, ya no hago división aquí en el medio, porque sería mi última hilera de los pétalos de esta flor, porque en definitiva es una flor. Entonces ahora vamos a completar esta última hilera de pétalos y va a ser así. Aquí empezamos como siempre. Voy a tejer 12 varetas en cada uno de estos abanicos. Acá tengo las 3 cadenitas de la primera vareta y relleno simplemente con 12 varetas. Acá ya tengo las 12 varetas. Ven, yo acá en el medio no hice ninguna división, directamente esas 12 varetitas. Separamos con una cadenita, saltamos al próximo abanico y repetimos este movimiento en toda la hilera. 12 varetas en cada uno de estos pétalos, digamos. Súper fácil, así que me voy a quedar tejiendo a completar toda la hilera. Una vez que tenemos ya lista la base, el tamaño elegido, vamos a comenzar a separar los pétalos. Y a mí me gustó tomar la hebra de atrás, aquí. En estos puntitos vamos a ir tejiendo puntos bajos. Si ustedes quieren, toman el punto entero. Pero bueno, al tomarlo de acá atrás, le hace un pequeño detalle que suma a este trabajo tan bonito. Entonces comenzamos a tejer puntitos bajos y vamos a tomar cada una de las varetas del abanico. Ahí. Recuerdan que eran 12, así que tejeremos 12 puntos bajos.
Cuando llegue al otro extremo les cuento cómo continúa este trabajito. Acá ya tejí, miren qué bonito, cómo se marca bien al tomar la hebra de atrás este pequeño relieve. Y obviamente todo suma, como les decía recién. Ahora vamos a empezar a sujetar estos arquitos ahí hasta llegar a esta vareta de base con puntos deslizados. Entonces, este punto o la cadenita, como muchas veces hemos bordado, lo vamos a hacer, pero vamos a estirar el punto. Miren, voy a pasar por debajo, traigo la hebra y hago la primera cadena. La estiro un poquito. Ahora voy a abrazar el arquito de abajo y repito el movimiento. Dejo un punto deslizado, pero estiro un poco la cadena. Y así voy a ir sujetando cada uno de estos arcos y voy estirando un poco estas cadenitas. Ahí, si quieren lo pueden dar vuelta y trabajan así, de abajo hacia arriba. ¿Ven? Ahí. Acá estiro un poquito el punto y me quedaría este arco. A ver ahí si engancho la hebra de abajo, porque no la estoy viendo. Ah, estaba suelta. Estaba suelta y no la enganchaba ahí. Hago la cadenita y estiro un poco. Acá me queda otro arco. Vamos a ir con cada uno de estos arquitos, o sea, cada uno de los colores. Vamos a ir sujetando este punto. Ahí. Cuando llegamos aquí, si recuerdan, había 3 varetas. Bueno, vamos a tomar la del medio. Acá, ahí está el puntito. Y otra vez hacemos un punto deslizado. Voy a girar el trabajo. Primero lo voy a estirar un poquito para mostrarles y después les digo cómo seguimos. Miren, ¿ven lo que hicimos? Vinimos haciendo este punto cadenita o punto deslizado, punto raso, como quieran llamarlo. Y sujetamos el último en la vareta del medio de esta hilera. Ahora vamos a repetir el mismo movimiento, pero vamos a subir. Entonces, desde este punto que ya está tomado, ahora voy a achicar un poco este rulito porque lo estiré para mostrarles. Ahí. Vamos a hacer lo mismo y regresamos de la misma forma. Acá voy a entrar y hago la primera cadena. Entro sobre el mostaza, hago la segunda y así. Sobre el amarillito, sobre este color que es como un ladrillín, un ladrillito así medio como jaspeadita, es muy bonito este color. Acá en el rosa claro y estiramos esta cadenita. La estiramos un poco ahí y acá. Entonces yo ya regresé con este movimiento de cadena. Fui hasta acá abajo, tomé la vareta y comencé de nuevo con las cadenitas. Y otra vez voy a ir tomando la hebra de atrás de cada una de las varetas del abanico y tejo un punto bajo. Entonces vamos a ir separando pétalo por pétalo. Acá lo separé porque se me escapó una hebra. Vamos a ir separando los pétalos de esta flor tan bonita que les recuerdo una vez más que han hecho. Esta se ve muchísimo en agarraderas con un tamaño más pequeño. Pero ustedes ven que lo podemos hacer del tamaño que nos guste, incluso hasta una manta. Y miren qué bonito que queda. Eso es todo, miren, vamos repasando punto por punto. Una vez que tejimos los 12 puntos del abanico, comenzamos nuevamente a bajar con estas cadenas. Es muy simple. Vamos sujetando cada uno de los arcos. Recuerden de estirarlas un poco, no las hagan apretadas. Las vamos estirando. Ahí y estiramos. Entonces lo voy a apoyar sobre la mesa para que lo puedan ver. Si ustedes les estiran un poco, entonces le van a dar despacio y que esto no se frunza. Recuerden que acá en el medio hicimos cadenitas. Entonces esa cadenita nos permite esa elasticidad
para ir acompañando estas otras que estamos poniendo sobre los arquitos y que nos ayuda a separar cada uno de estos pétalos. Bueno, entonces llego hasta aquí, recuerden, tomo acá la vareta, esta que está por debajo, y comienzo de nuevo con las cadenitas hasta subir al abanico y otra vez se repite. Así hasta dar toda la vuelta. ¿Vieron que son simples pasos? No es nada difícil. Miren qué bonito cómo ya va formándose y con esto me voy a quedar a tejer toda la vueltita. Ya terminamos con lo que sería la base del bolso y comienza la parte de las paredes, que también es muy simple. Bueno, me voy a quedar tejiendo esto. Miren qué hermoso que queda, la verdad, divino. Esta es la parte de atrás. Bueno, y acá ya separamos los pétalos. Ahora vamos a emparejar esta hilera para que no nos queden la forma del pétalo en la flor. Entonces vamos a emparejar con unos puntitos aquí entre medio, así nos queda la base redondita. Entonces, acá, cuando termine con esta hilera de subida, cerré con un puntito deslizado en el primer punto bajo que comenzaba la hilera, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, en este punto no voy a comenzar a tejer, me voy a pasar al que sigue, ahí, y voy a levantar 3 cadenitas porque es la altura de una vareta, ahí. Voy a tejer una cadena más que va a ser de separación, tomo lazada, salto el punto que sigue y me voy al de al lado y tejo una media vareta, ahí. Entonces tenemos vareta, cadena, media vareta, cadena, salto un punto de base y me voy aquí a este punto, tejo un punto bajo, cadena, salto un punto, tejo una media vareta, cadena, vuelvo a saltar un punto, tejo aquí una vareta. Bueno, esto es lo que vamos a tejer en cada uno de los pétalos, solo en la parte superior. Y aquí en el medio vamos a hacer una cadena más, tomo doble lazada y acá, entre medio de los dos abanicos, voy a sujetar una vareta doble. 1, 2, 3. En 3 movimientos se cierra la vareta doble. ¿Ven? Entonces empieza a tomar el mismo nivel. Cadenita al aire, voy a saltar un punto y tejo la vareta. Bueno, y se reinicia. Cadena, tejo la media vareta. Ahí. Cadena y tejo el punto bajo. Así me voy a quedar a dar toda la vuelta. Recuerden que acá en el medio va una vareta doble. Y luego es vareta, media vareta, punto bajo, media vareta y vareta. Entonces con esta serie de puntos vamos a hacer que esta base nos quede bien redondita aquí en el costadito. Así que me voy a quedar tejiendo a terminar toda la hilera y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, una vez que dimos toda la vuelta, vamos a comenzar en donde hicimos la vareta. Vareta, vamos a saltar esta y vamos a ir a la otra vareta. Pero miren, seguimos con una vareta común. Ahí, levanto las 3 cadenitas como para darle la altura de una vareta común. Ahí. Ahora voy a hacer 2 cadenitas de separación y salto a la próxima vareta. Recuerdan que hicimos vareta, vareta doble y vareta. Bueno, aquí. Y así va a ser toda la vuelta. Cada 2 cadenas, ahí, voy a tejer una vareta. Entonces ahora hice las 2 cadenas, voy a saltar la media vareta y la voy a sujetar sobre el punto bajo que hicimos en la hilera anterior. Y esto es lo que vamos a repetir. Cada 2 cadenas, salto la media vareta, tejo en la vareta que sigue. 2 cadenas y salto a la vareta que sigue. ¿Ven? Ahí.
Entonces yo ya le estoy dando una base a la pared, lo que sería el lateral del bolso. Pero esto es lo que tenemos que hacer todo alrededor. Pinchamos la vareta sobre la vareta, 2 cadenas, vareta sobre el punto bajo, 2 cadenas, vareta sobre vareta, 2 cadenas, vareta sobre vareta. Y así vamos a ir tomando estos puntitos que elegimos para comenzar a hacer la pared lateral del bolso. Me voy a quedar tejiendo. Una vez que damos toda la vuelta, acá, ahora sí vamos a tejer sobre este punto y sobre la cadena, ¿sí? Pero la diferencia va a ser que vamos a tejer varetas dobles. Entonces, levanto 4 cadenitas, vamos a hacer una cadenita al aire y tejemos una vareta doble en el centro del arco. Una cadena al aire, una vareta doble sobre la vareta anterior. Entonces, acá, en esta hilera y en las próximas, estamos formando, porque no sé si ustedes lo notaron, este bolso da la sensación de que es como un globo. Tiene una pancita y está hecho así a propósito, ¿no? Porque cuando nosotros queremos cargar nuestros bolsos, como siempre, en abundancia, la cartera de mujer. Ustedes saben que yo siempre digo que nuestras carteras es la caja de Pandora, porque de ahí puede salir cualquier cosa. Bueno, la idea es que esta bolsa o bolso, cartera, sea amplia. Y me gustó mucho esta sensación de que se hace como un globito, como una bolsa. Ahí lo voy a traer. ¿Ven lo que tenemos que hacer? Vareta doble, cadena, vareta doble, cadena. Entonces, si acá abajo teníamos 2 cadenitas, acá en total vamos a tener 3 puntos, o sea que se amplía un poquito más. Y se los voy a mostrar. Miren, de esto les hablaba. Da la sensación de que es un globo, que es una bolsita bien gordita. Bueno, eso lo logramos dándole un poquito más de aumento que la base. Así que me voy a quedar tejiendo toda esta vueltita. Miren qué simple que es, súper fácil. Vareta doble, cadena, así todo alrededor. Y en mi caso yo le di 3 hileras para el tamaño que estoy buscando. Si ustedes, como siempre les comento, quieren variar, quieren hacer más hileras o menos, ustedes se van a fijar porque va a depender del gusto de cada uno. Yo les estoy mostrando cómo realicé este bolso, pero obviamente siempre tenemos esa opción de agregar, sacar o agregar algún punto, alguna hilera más, que es lo divertido, ¿no? Cuando uno va haciendo, puede ir ahí mismo aplicando el punto que nos gusta o la cantidad, el tamaño, puede ser más largas, más cortas. Eso es lo divertido de tejer y hacernos nuestros propios trabajos. Así que me voy a quedar a terminar esta hilera y tejo 2 más. La segunda hilera va a ir igual, Vamos a tejer las varetas sobre cada vareta, en este caso son dobles, y también las vamos a separar con una cadenita entre medio. Me quedo tejiendo esas hileras y ya les comento cómo seguimos. Acá terminé con las 3 hileras, ven que van las varetas sobre varetas. Y ahora van a venir unos abanicos. Vamos a hacer así. La primera hilera acá voy a pinchar sobre la misma cadenita donde terminé, que corté la hebra. Ahí. Y tejo un punto bajo. Luego voy a tejer 3 varetas, pero las voy a agarrar aquí, en este arquito, o sea que voy a saltar. Miren, estoy ubicada en la vareta doble. Voy a saltar esta cadenita, esta vareta doble, y aquí, en este otro arco, voy a tejer así, miren. 3 varetas. No les comenté, pero yo ya empiezo aquí a combinar los colores que utilicé aquí abajo. Pero es la combinación que elegí yo. Ustedes, obviamente, si quieren hacerlo con un solo color, si quieren seguir tejiendo
como les decía anteriormente, quieren hacer el bolso con un solo color, también lo pueden hacer. Bueno, voy a hacer una cadenita al aire y otra vez vuelvo a tejer 3 varetas. Entonces estoy formando este abanico precioso. Y voy a saltar este arco que tenemos aquí de cadena y en la vareta pincho el punto bajo, así. Este es el abanico que vamos a ir haciendo todo alrededor. Ahí va de nuevo. Y cada hilera voy a ir cambiando el color. ¿Qué color? El que elegí es el mismo que hice en el fondo del bolso. O sea que voy a comenzar a repetir esos mismos colores y a combinarlos. ¿Cuántas hileras? Bueno, si ustedes quieren ir repitiendo cada uno de los colores, hacen una hilera por color. Si quieren hacer más y hacerlo más alto, lo pueden hacer. Me voy a quedar a terminar esta hilera y ya les comento cómo viene la segunda hilera, que es acá cambiaría un poco y ya luego es ir a darle el largo que uno está buscando. Bueno, acá di toda la vuelta, ven que lo sujeté con un punto bajo, pero ahora, a partir de ahora, vamos a tejer acá una vareta. Entonces, agarro el segundo color, que ya venía así formada mi florcita con estos colores, y esta primer vareta la tejemos con 3 cadenitas. Y vamos a tejer dentro de este huequito, acá en el centro del abanico, el mismo abanico. Eso no va a cambiar. Lo único que cambia sería que en la hilera anterior tejimos un punto bajo y a partir de ahora hasta terminar, bueno, las hileras que ustedes quieran. Yo voy a terminar con cada uno de los colores que utilicé aquí abajo. Entonces lo mismo voy a repetir en hileras de abanicos. ¿Y qué cambia esto? Aquí, en vez de punto bajo, directamente una vareta. En la próxima hilera repetimos esta misma, el abanico y la vareta sobre vareta. Eso es todo. Miren qué simple, y así hasta terminar con cada uno de los colores, o claro está, ustedes van a elegir la cantidad que quieran agregar de abanicos. Le van a dar la altura. Y ya casi que estamos terminando porque nos quedaría solo el borde luego de los abanicos. Me voy a quedar tejiendo todos estos colores hermosos. Como les comentaba, esto queda bien amplio porque es como un globo, miren. Yo ya hice mis abanicos y en este punto es como les decía también, les comentaba antes, que ustedes pueden darle más hileras si quieren. Se va a hacer un bolso mucho más largo, obviamente. Pero bueno, son tips, son detalles, son datitos que uno puede ir dando para que ustedes también agreguen lo que les gusta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con media vareta vamos a empezar a disminuir un poco esta amplitud que tiene, que es demasiada, pero está buena así, ¿eh? Es un diseño muy lindo que nos queda como una bolsa. Entonces vamos a comenzar en cualquiera de las varetitas estas. Voy a hacer una cadenita. Continúo combinando los colores como viene la flor. ¿Ven? Yo hice estos colores. Ahora, en mi caso, me tocaría el mostaza, pero si ustedes quieren lo pueden, no es necesario que los pongan alineados, ¿eh? Ustedes pueden elegir sus colores y los colocan donde más les guste. Entonces, acá voy a dejar esta colita por ahí. Hice mi cadenita, voy a comenzar a tejer mi primer media vareta. Ahí. Ajusto un poco esta que luego la vamos a esconder. No me la voy a llevar con el tejido a esta hebrita porque como es tan calado, esta hebra empieza a asomarse. Bueno, esta queda acá en el inicio, luego se enhebra en una agujita y la anudamos y la escondemos bien. Hice mi primer media vareta, voy a hacer una cadenita al aire. Tomo hebra y voy a ir al centro del abanico, vuelvo a hacer una media vareta, una cadena al aire y dentro del mismo abanico otra media vareta, una cadena al aire y ya salto directamente a la vareta que tengo aquí del abanico de la hilera anterior. Ahí. Esto
empieza a disminuir porque no le estoy dando la cantidad de puntos que debería, pero esta es la idea. Vamos a ir cerrándolo un poco porque ya preparamos la bolsa. Ahora vamos a ir por el borde. Entonces, cadena al aire, voy al centro del abanico, media vareta, cadena, media vareta. Cadena, media vareta aquí. Eso es todo el trabajo que tenemos que hacer en esta hilera. Súper rápido y súper fácil. Me quedo tejiendo. Ya di toda la vuelta, cerré con un puntito deslizado y cambio de color. Ahora vamos a tejer varetas. Y vamos a tejer así, miren. Voy a levantar la primera, ahí. Y voy a tejer una aquí, en este arquito que hicimos con la cadenita. Ahí. Dentro de este abanico mini, o este caladito, este puentecito que hicimos entre vareta, cadena, vareta, vamos a tejer 2 varetas. Luego voy a tejer otra de este lado, paso por debajo, miren. Ahí. Y una sobre la media vareta que tejimos acá. Estos son los pasos para cada grupito. Así vamos a tejer todo alrededor y se sigue achicando, seguimos disminuyendo. Acá ya no hacemos ningún tipo de cadena ni separación, simplemente tejemos una vareta a un lado, 2 varetas en el centro, otra en el otro costadito y una sobre esta hilera que venían medias varetas. Bueno, acá tenemos una media vareta y estas eran varetas, ¿no? Así que eso es todo. Me voy a quedar tejiendo, dar toda la vueltita y ya cerramos un poquito más. Bueno, esta hilera que viene es súper fácil porque es simplemente cambiar el color, porque vamos a tejer vareta sobre vareta. Entonces acá sumo el otro color, si puedo salir con mi aguja, quedé atrapada ahí. Y es simplemente ir tejiendo estas varetitas. Estas dos me las voy a ir llevando porque las puedo esconder aquí. Ahí. Y tejemos varetita sobre varetita. Entonces, en la próxima hilera, ahí sí, nos vamos a detener un poquito porque vamos a hacer una serie de disminuciones. Me voy a quedar tejiendo esto que es súper fácil. Bueno, acá les dije que en esta hilera vamos a disminuir también. Entonces, yo ya lo tengo marcado, pero se los voy a explicar. Recuerden, la última hilera fue todo en vareta. Acá tengo, voy a correr un poquito esto, así lo muevo para allá. Acá tengo el inicio donde empieza y aquí, que no corté todavía la hebra porque vamos a tejer ahora. Yo elegí tejer con el mismo color, esta disminución que vamos a hacer. Acá termina. Bueno, a partir de acá yo marqué la mitad porque conté todos mis puntitos y marqué la mitad. En total tengo 150 puntos. Entonces, ¿qué vamos a dividir primero? La mitad. Vamos a poner un marcador aquí que me marca el inicio. Cuento los 75 puntos, pongo un marcador del otro extremo y ahora, a partir del marcador, de este lado les voy a contar cómo hacemos, pero lo mismo lo tenemos que repetir en la otra mitad. Porque vamos a hacer una serie de disminuciones. Acá, como yo me quedé en la mitad, conté de aquí, para este lado, para la derecha, 10 puntos y puse un marcador, porque estos son los que voy a disminuir. Y acá, de este punto para este otro lado, también conté 10 puntitos. En total tenemos que tener 20. Y los vamos a poner ahí con un marcador porque vamos a disminuir este sector. Ahí, que ahora se los voy a mostrar. Pero primero quiero que vayan viendo cómo yo los fui tomando. Por eso tiene esa forma tan particular el cierre y la manijita, todo hermoso. A partir de acá, que este lado es donde vamos a disminuir, separé otros 10 puntos, pero estos no los vamos a disminuir. Ya tengo mi marcador. Luego, aquí
Vamos a hacer lo mismo del otro lado, lo giro. Entonces, marcamos la mitad, como marcamos del otro extremo, 10 para un lado, 10 para el otro. De este lado separo los 10 que no voy a disminuir y de este otro lado separo los otros 10 que no voy a disminuir. Entonces me queda este centro, ¿bien? Esta cantidad de puntos, que son 35 puntos. Estos que me quedan acá. Bueno, estos que quedan en el centro también vamos a disminuir todos estos puntitos, ¿sí? Por eso yo marqué, acá tenemos los 10 de este lado que no van a disminuirse, pero los vamos a ir viendo ahora. Yo ya los separé. Ustedes lo que tienen que hacer, separen primero y si no, bueno, a medida que ustedes ven cómo voy haciendo las disminuciones, lo pueden ir haciendo también. Entonces lo voy a girar porque tengo mi extremo. Tengo de este lado, no quiero mover mucho. Bueno, y de este lado obviamente también tenemos 35 puntos. Uno nos va a quedar libre, que lo pueden cerrar 3 puntitos juntos o ese punto que nos queda lo tejen porque no es par. Entonces, estoy aquí en la mitad y a partir de acá, porque no quería cortar la hebra y comenzar en uno de los extremos, así que voy a disminuir la mitad y cuando dé toda la vuelta termino de disminuir, no pasa nada. Este trabajo lo vamos a hacer con punto bajo. Entonces levanto una cadenita, tomo esta, ahí, voy al lado, tomo el otro punto y cierro todo junto. Ahora voy a este, tomo hebra, voy al lado, tomo hebra y cierro todo junto. Estamos haciendo las disminuciones. Esta es una de las formas. Recuerden que ya hemos mostrado muchas variantes para hacer disminuciones, ¿sí? Esta es la más común. Así voy a ir tomando hebra y haciendo mi puntito bajo, ahí. Y acá me queda el último, acá tengo el marcador. Entonces estos dos, voy a retirar el marcador. Tomo hebra, voy al lado, tomo hebra y hago una disminución, ahí. Ahora, estos que tengo aquí los voy a tejer comúnmente, ahí. 1, 2, 3, 9 y 10 que dijimos que íbamos a separar estos 10. Ahí está. Estos 10 no se hace disminución. Y ahora que saqué ya el marcador, de aquí hasta este otro marcador va todo disminución. Ahí. Hacemos lo mismo. Bueno, me voy a quedar a hacer estas disminuciones que son unas cuantitas. Terminé con las disminuciones y ahora me tocaría tejer estos 10 puntos normalmente. Acá ya no vamos a hacer disminuciones. Entonces tejemos el punto bajo como lo hicimos en el otro lateral. Estamos en uno de los laterales del bolso. Entonces, ahí voy llegando a mi marquita. Voy a retirar. Dejo el último. Bueno, ahora estoy aquí, en total tengo 20 puntos, porque del otro extremo recuerden que yo hice la mitad, porque estaba a mitad de camino con mi hebra para no cortarla. De este lado están todos juntitos, así que acá vienen todas disminuciones hasta llegar al marcador que son 20. Acá saqué el marcador y tejí estos 20 puntos, que yo dije son 20 puntos, pero son 10 disminuciones, recuerden, pero eran 20 puntos para disminuir. Ahora me faltaría tejer estos 10 que son sin disminuciones. Así que ahí voy. Acá llegué a mi otro marcador, tejí los 10 puntos corridos sin disminuciones y ahora nos quedaría esta parte de aquí que es bien larga, ¿recuerdan? Y hacemos todo disminuciones hasta llegar al marcador. Así que voy a sacar aquí este bonito y comienzo a hacer disminuciones.
Ahí. Luego se los voy a mostrar bien y también vamos a volver a marcar para que no se confundan cuál es el frente y cuáles son los laterales. Pero por ahora hacemos esto que ya lo teníamos marcado y se nota perfectamente dónde comienzan las disminuciones. Si ustedes quieren dejar una marca donde comienzan las disminuciones, dónde van los puntos, se nota, si ustedes lo miran, se ve que aquí no hay disminuciones y aquí comienzan. Pero si ustedes lo desean, vuelven a poner el marcador. O atan un hilito, una lana, ponen un alfiler de gancho, lo que tengan y marcan si ustedes quieren. Me quedo tejiendo. Bueno, acá terminé con las disminuciones, me quedan estos 10 que van sin disminución. Así que voy a sacar mi ganchito y los tejo sin hacer disminuciones. Bueno, acá tengo el marcador que me faltaría tejerlo y nos queda este resto que sería la mitad, porque acá tengo el inicio, ¿ven? Ahí inició mi tejido. No puse marcador, pero yo veo perfectamente que tengo ahí mis 3 cadenitas y acá se nota cuando empezamos a hacer las disminuciones. Bueno, ahora, este restito que me queda va de disminuciones, ¿sí? Así que saco el marcador y termino de cerrar toda la hilera y ya les muestro cómo queda. Me quedo haciendo estas últimas disminuciones. Bueno, acá lo marqué de vuelta para que ustedes noten bien qué es lo que hicimos. Esta es la parte donde están las disminuciones, la parte más larga. Y acá a los costados tenemos los 10 puntos que no hicimos disminución. Acá, lo voy a mover muy poco, acá tengo el inicio, ¿ven? En este sector hicimos disminuciones, ¿se acuerdan? Donde empezaba la hilera. Bueno, esto lo vamos a reservar. Vamos solamente a tejer en este lugar que es la parte más larga que hemos hecho las disminuciones. Bueno, esta parte vendría a ser el frente y el contrafrente, la parte de atrás del bolso. Acá, por ejemplo, iría un botoncito, digamos. Bueno, este sector lo vamos a tejer aparte de los laterales. Tiene su vueltita, pero vale la pena, es un modelo precioso. Entonces, voy a volver con mi color, en este caso es el chocolate, el color que tenemos abajo, que hemos formado parte del bolso. Y voy a comenzar aquí donde marqué, donde empezaban las disminuciones, en el sector más largo. ¿Bien? Ahí, y voy a tejer puntos bajos. Ahí voy a comenzar a tejer un puntito sobre cada una de las disminuciones que hicimos en la hilera anterior. En total nos vamos a encontrar con 18 puntos. Una vez que tengo aquí los 18 puntitos, voy a levantar una cadenita y giro. Y regreso con la misma cantidad de puntos. ¿Ves? Siempre con punto bajo. Ahí. Me quedo tejiendo hasta llegar al otro extremo. Ahí está. Llegué al otro extremo, voy a hacer una cadenita, vuelvo a girar. Ahí. Y ahora voy a hacer una disminución en cada uno de los extremos, de las puntas. Pero miren cómo vamos a hacer. Vamos a tejer aquí el primero. Y este lo salto, el que sigue lo salto. Directamente tejo ahí el segundo. Entonces tengo 2, 3, 4 y así sigo tejiendo. 5, 6. Acá voy a tejer el número 15. Voy a saltar este y acá está el último. Entonces ahí tejo el número 16 porque hicimos una disminución en cada uno de los extremos. Simplemente saltando el punto anterior y aquí el posterior. Entonces, cadenita,
giro nuevamente y ahora regreso pero con la misma cantidad. Entonces voy a tejer punto sobre punto, 16 puntitos. Acá llegué al otro extremo, terminé de hacer punto sobre punto, cadenita, vuelvo a girar. Y repetimos esa disminución. Miren, vamos a tejer el primero, el segundo lo salto y continúo tejiendo puntos bajos. Bueno, y acá otra vez me encuentro con estos dos. Este lo voy a saltar y tejo el del borde. Y esta sería mi última hilera. Hago una cadenita, regreso, todo con punto bajo y se termina esta parte. Bueno, acá cortamos y esto mismo que hicimos aquí, que este por ejemplo, luego esto hay que esconderlo, ¿no? Acá podría ir tranquilamente un botoncito, un broche, bueno, lo que ustedes quieran. Pero este mismo trabajo lo vamos a hacer del otro lado. Este que separamos. Los laterales todavía están en espera. Entonces me voy a quedar a terminar el que tengo que hacer de este lado, que es exactamente igual. Miren qué bonito. Precioso. Bueno, me quedo tejiendo este pedacito y ya les cuento cómo seguimos. Una vez que terminamos las dos tapitas, ahora vamos a tejer así, miren, este lateral. Vamos a empezar acá arriba. Tenemos estas 6 hileras, bueno, vamos a tejer 6 puntitos ahí. Retomamos todos estos y terminamos con los 6 aquí. Y vamos a tejer ida y vuelta otras 6 hileras, como está esto. Así que es muy, muy simple. Este sería el lateral. Voy a comenzar acá, bien en la orilla. Y tejo mi primer punto bajo. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya tejí lo que sería este lateral. Voy a saltar al primer punto libre que tengo y tejo toda esta hilera. Vamos a ir respetando punto por punto. Cuando llego acá, otra vez retomo estos 6 puntos. Y así me voy a quedar tejiendo 6 hileras, como hicimos esto, solo que acá lo vamos a hacer en este lateral. Así que me voy a quedar tejiendo y luego les muestro cómo ya vamos terminando. Miren cómo tiene que quedar. ¿Ven? Ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces se va elevando de este costado. Este sería el lateral. Del otro lado tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces yo lo giro. Todavía falta esconder ahí muchas hebras. Y acá tenemos el frente. Entonces acá van a ir las correas que ustedes van a elegir. Pueden hacer el cordón, que nosotros lo tenemos en técnica, se los dije al principio, lo vuelvo a repetir. El cordón que yo hice en mi bolso, que ahora se los voy a mostrar, lo tenemos en técnicas y se los vamos a dejar acá en la pantalla, en la etiquetita. Ustedes toquen ahí y los va a llevar directo, se los va a presentar en la pantallita, donde está el cordón que hicimos, que lo tengo en técnicas, y también el botón. Pero acá, ¿ven? Ustedes tienen que hacer un cordón, una correa del largo que ustedes quieran, el que ustedes necesiten. Si quieren adaptarle una tirilla tejida, puede ser. Quieren un cordón, le pueden poner. Quieren agregar, no sé, cadenas, le pueden poner. Alguna correa de algún cuero ecológico, lo pueden poner. Queda todo muy lindo. Y otra de las cosas que les quería comentar, acá tengo una serie de botones que si no tejen el botón, que también lo vamos a dejar acá en la pantalla, lo vamos a dejar en una etiqueta como para que ustedes tocan donde figura el cartelito arriba en la pantalla y enseguida se los va a presentar o los va a llevar para que ustedes busquen el botoncito tejido, que ahora se los voy a mostrar en el otro bolso, y si no, cualquier botón que ustedes, miren qué bonito, este es de caracolas, es como de nácar, miren qué belleza. Como tenemos estos colores, puede ir tranquilamente, puede ser un botón de acrílico, pueden ser de madera. Esta es una rodajita, miren qué bonito de madera, y este también es de acrílico. Bueno, acá les voy a mostrar
Esto entonces faltarían las correas, el botón y el ojal. Y se los voy a mostrar con este que está terminado. Acá tengo las correitas. Miren, yo no se lo hice tan largo porque como el bolso es largo, pero es esta correita tan linda que es un cordón tubular que lo tenemos en técnica en nuestro canal. Por eso no lo voy a hacer ahora. Y aquí está el botón que también lo tenemos en técnica, que es lo que va a aparecer aquí en la pantalla. Miren qué bonito. Pero el botón ustedes pueden hacer el que quieran. Y en la parte de atrás lo único que agregué es una cadenita como para sujetar el botoncito, un ojal. Pero esto lo agregan, lo cosen, lo anudan y esconden las hebras y ya está. Esto es muy simple. Las correas también empiezan aquí, toman los puntos desde aquí o hacen el cordón y luego lo cosen como hice yo. También lo pueden iniciar desde acá o lo cosen luego. Miren qué belleza. Estos son los colores de mi bolsito, mi primer bolsito. Muy bonito. Y acá tenemos estos otros colores que son un sueño. Así que bueno, yo me voy a quedar a terminar de hacer estos cordoncitos tan lindos. Pero la idea es hacer este bolso precioso que saben que lo pueden hacer con el material que a ustedes les gusta. Es un bolso bien amplio, escalado, para invierno, para verano. La verdad es tan bonito que lo podemos lucir en cualquier época del año, lo pueden forrar o no, lo pueden hacer así caladito también que quedan muy lindos. Y bueno, la idea es disfrutar del tejido, disfrutar de los materiales que tenemos o salir a comprar bellos materiales que también hay muchos y combinar colores que queda muy bonito, que también les comenté si quieren lo pueden hacer en un solo tono. Pero bueno, la idea es divertirse, pasarla bien, tejer bonito y compartir. Muchísimas gracias, les dejo un beso enorme, me voy a quedar a terminar mi bolsito, luego lo van a ver en fotos y como siempre los espero en nuestras redes sociales, en Instagram, me pueden acompañar en Facebook también y obviamente siempre esperándolos aquí que pasen por el canal los miércoles que tenemos técnicas y los sábados que presentamos algún trabajo bello. Un beso enorme, nos estamos viendo, chao.